Bueno, lo que voy a explicar ahora es la molalidad. Bien, es otra forma de expresar la concentración de una solución. Se denota o se expresa con la letra M chiquita, o sea, M minúscula me refiero. Son los moles de soluto que están presentes en 1000 gramos de solvente. Bien, 1000 gramos de solvente lo mismo que 1 kilogramo de solvente. Vamos a tener dos posibilidades, que la calculemos o que nos den de dato. Si la calculamos, hay una formulita que en general a mí me gusta aplicar debido a que son tantas reglas de 3 simples, donde la molalidad es igual a los gramos de soluto por 1000 sobre el peso molecular del soluto por los gramos de solvente. Si yo aplico la definición, son los moles de soluto que están en 1000 gramos de solvente. Significa que arriba de esa regla de 3 simple debemos colocar los gramos de solvente que contienen a los moles de soluto presentes en la solución. Y si me lo dan de dato, voy a tener un número con la letra M chiquita. Ese número va a corresponder a los moles de soluto y la M significa en 1000 gramos de solvente. Por ejemplo, que me digan el problema 1,5 molal. Bien, eso significa 1,5 moles de soluto están presentes en 1000 gramos de solvente. Vamos a ver la segunda transparencia. Quizás por ahí voy a ser un poquito repetitiva en este tema, en la clase de soluciones, donde debido a que cuanto más repito, por ahí queda mucho más claro. Vamos a ver, cantidad no es lo mismo que concentración. Bien, cantidad significa cuando yo me refiero a gramos, bien, de un compuesto, a los moles, a los litros, a las moléculas, a los átomos, cuando hablo de un elemento. Eso es una cantidad. Bien, yo tengo, por ejemplo, 10 gramos de hidróxido de sodio, tengo 18 litros de agua, tengo 3,25 por 10 a la 24 moléculas de agua. Eso es una cantidad. Una concentración es lo que estamos viendo ahora. Bien, yo vulgarmente les podría decir que una concentración es una determinada cantidad de algo en otra determinada cantidad de otra cosa. Bien, o sea, y nosotros lo que hemos visto es la forma de expresar la concentración de una solución. Siempre recordar que en una solución hay 3 participantes, digamos, la solución, el soluto y el solvente. Y yo debo saber de memoria en qué forma está expresada esa concentración. ¿Quiénes son los participantes? Repasemos un poquito, que a mí me gustaría que esto lo hagan en una fichita o en una hojita, porque les sirve siempre para tener en claro las formas de expresar la concentración, masa sobre masa o peso sobre peso, en forma porcentual, que eran los gramos de soluto en 100 gramos de solución, masa sobre volumen o peso sobre volumen, que eran los gramos de soluto en 100 mililitros de solución, volumen sobre volumen, los mililitros de soluto que están en 100 mililitros de solución. La molaridad, M grande, moles de soluto que están en 1000 mililitros de solución, normalidad, equivalentes gramos de soluto que están en 1000 mililitros de solución, y molalidad, que es la que he explicado recién, que ya vamos a ver el problema, moles de soluto que están en 1000 gramos de solvente. Siguiendo con la siguiente transparencia, seguimos repasando cuando teníamos que calcular ese porcentaje masa sobre masa. Hacíamos la definición, los gramos de soluto que están en 100 gramos de solución, y arriba de esa regla de 3 simple poner los gramos de solución que contienen a los gramos de soluto.
Si me dan de dato, yo tengo que hacer la apertura. Les puse, por ejemplo, 20%, masa sobre masa significa 20 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Cuando tenemos masa sobre volumen o peso sobre volumen, podemos hacer la regla de 3 simple para calcular ese porcentaje masa sobre volumen, o sea, los gramos de soluto que están en 100 mililitros de solución, y en general el volumen de solución lo van a calcular con el dato de densidad que le den. Si yo tengo que hacer la apertura, por ejemplo, diría 15 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Y si tengo que calcular volumen sobre volumen, los mililitros de soluto que están en 100 mililitros de solución, y si hago la apertura, como en el ejemplo, 10 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Repasemos la molaridad. Bien, eran los moles de soluto que están en 1000 mililitros de solución. Y si tengo que hacer la apertura, 2,5 moles de soluto en 1000 mililitros de solución. De acuerdo a la normalidad, los equivalentes gramos de soluto que están en 1000 mililitros de solución. Recuerden que para calcular el equivalente tengo que ver la estructura del soluto. Si es un ácido, si es un hidróxido o si es una sal. ¿Por qué? Porque el peso molecular de esa sustancia lo tengo que dividir en el número de hidrógeno, en el número de oxidrilo o en el número de hidrógeno reemplazado del ácido reemplazado por el metal para formar la sal, si es un ácido, un hidróxido o una sal respectivamente. Si yo tengo que hacer la apertura, yo diría, como ven en el ejemplo, 2 equivalentes gramos de soluto en 1000 mililitros de solución. Recordemos siempre la fórmula trampa, normalidad igual a molaridad por R. El R es el denominador que está cuando yo calculo el equivalente. O sea, volvemos a decir, número de hidrógeno, de oxidrilo, no. Bien. Siempre ese R va a ser un número positivo, 1, 2, 3, 4. Bien, más de eso no. O sea, sí puede ser un poquito más, pero quiere decir que la normalidad o es igual a la molaridad o mayor, nunca menor. Bien, porque si el R vale 1, son iguales. Si el R vale 2, vale el doble. Si vale 3, vale el triple. O sea que siempre es mayor la normalidad cuando es diferente de 1. Y por último, bueno, es lo que hemos visto recién en el caso de la molalidad, que es otra forma de expresar la concentración, moles de soluto en los 1000 gramos de solvente, y si hacemos con la formulita que les he enseñado, o la apertura, 2,5 moles de soluto en 1000 gramos de solvente.